Cuando conduces un coche tienes un cuadro de mandos o un ordenador de a bordo. Ahí puedes ver los datos más importantes de lo que pasa mientras conduces: la velocidad, el panel de luces, el nivel de la gasolina, si te falta aceite. Pues bien, eso mismo tienes en casi todos los programas que utilizas en tu ordenador diariamente. Presta atención porque es muy importante que sepas acceder y analizar determinados datos para saber lo que ocurre en tu negocio. Estás en el canal de Judith Català, donde tus sueños empresariales se hacen realidad, y en el diccionario de hoy vamos a hablar de analítica. Te voy a enseñar qué es un dashboard. Un dashboard es una interfaz de usuario. Esto es una representación visual donde tú puedes administrar un programa o una aplicación. Esa pantallita donde ves y escoges la configuración que más te gusta. El dashboard es un concepto usado en software en general y especialmente en videojuegos. Te lo encuentras en cualquier consola. Es ese menú central donde puedes controlarlo todo, personalizar la configuración, comprar juegos, etc. Pero en marketing nos interesan más los dashboards que nos permiten el análisis de datos. Ya sabes que aquí estamos todos obsesionados con las métricas, o deberíamos. Por cierto, si se te atraganta la palabra en inglés dashboard, puedes llamarlo panel de control, que es lo más habitual, o cuadro de mando. Lo llames como lo llames, seguro que lo has usado alguna vez. Por ejemplo, en el panel de control de tu página web, donde se muestran las estadísticas más importantes. O en Google Analytics, que tiene un montón de paneles en los que puedes controlar las conversiones, el tráfico, tus campañas de AdWords y unas cuantas cosas más. En marketing también se llama dashboard a la representación gráfica de las principales métricas o KPIs que te permiten seguir día a día los resultados de una estrategia. Por ejemplo, si tienes una campaña de Facebook Ads en marcha, deberías monitorizar el coste por lead, las impresiones, el alcance, la tasa de rebote y de conversión, etcétera, etcétera. Dependiendo de tus objetivos, deberás mirar unas cosas u otras, pero lo importante es que tengas acceso de un vistazo a lo que está pasando con tu campaña. Así puedes tomar decisiones basadas en datos, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Y hasta aquí el diccionario de marketing de hoy. En el próximo vídeo te contaré qué es un H1, algo muy importante en SEO, que también influye en la experiencia de usuario. Si quieres que te lo cuente, lo más sencillo es que te apuntes a mi canal de YouTube, pinchando aquí abajo, y así tienes acceso directo a todos los contenidos que voy colgando cada semana. Si aún no te has apuntado al canal, es posible que te hayas perdido información muy interesante. Por ejemplo, hoy hemos hablado de KPIs, algo que ya he explicado en un vídeo anterior. Puedes buscarlo directamente aquí en la lista de reproducción del diccionario de marketing. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, muchos éxitos. Un dashboard es una interfaz de usuario. Esto es una representación visual. Un dashboard es una interfaz... ¿Qué me pasa? ¡Ay, joder! Tengo una barriga llena y no puedo pensar. La sangre está aquí abajo.